Volvemos a los análisis políticos, es decir, de crítica política, si ustedes quieren, de crítica de la razón política, aunque la razón política es en realidad la razón de Estado. Y cuando hablamos del Estado tenemos que reconocer distintas formas de Estado que están vinculados a diagramas de poder. El Estado es una institución y se conforma molarmente. En tanto el poder, como hemos dicho, funciona en términos microfísicos, en términos moleculares. Pero se fijan y se globalizan cuando aparece la institución. Es decir, se institucionalizan. Y por lo tanto hay una relación entre lo microfísico y lo macrofísico, entre lo molecular y lo molar. Entonces, en ese sentido, por lo menos tenemos que reconocer en la historia reciente, o un poco antes, en el ciclo mediano, o sea, si ya estamos hablando de un ciclo mediano de la historia, sin considerar todavía el ciclo largo, o las estructuras de larga duración, como se dice en la teoría o en la corriente histórica de los anales. Entonces, en términos de la historia reciente tenemos obviamente el Estado moderno, pero el Estado moderno, que es el Estado-nación, que corresponde, si ustedes quieren, en términos jurídico-políticos al Estado liberal, pero también al Estado liberal adulterado, por ejemplo, en las formas populistas y en las formas neopopulistas. No estamos hablando bien del Estado liberal. El Estado liberal ya es un amorfo, y cuando se realiza es un barroco, pero en términos jurídico-políticos se presenta en términos abstractos. Ya la abstracción del Estado liberal es una restricción de la misma democracia en términos de la democracia representativa y los límites que impone la Constitución al ejercicio de la democracia y los límites que impone el poder constituido al poder constituyente. Pero entonces estamos ante una complejidad que no solamente se da entre los planos y espesores de intensidad entre lo micro y lo macro, entre lo molecular y lo molar, sino que se da en estas formas, si ustedes quieren, variadas de mallas institucionales y de combinación de las mallas institucionales con el discurso jurídico-político. Bueno, ¿qué es el Estado socialista? Desde nuestro punto de vista, el Estado socialista es un Estado que renace después de la destrucción del Estado liberal o de otras formas barrocas del Estado, como ocurrió en la Rusia zarista, donde se derrumba un régimen imperial y monárquico y se restaura de manera muy provisional un Estado liberal en el periodo de Kerensky, después de abolir o hacer un golpe de Estado a la Asamblea Constituyente por parte de los bolcheviques. Se ingresa a un Estado que en términos ideológicos pretendidamente es la dictadura del proletariado, pero no es la dictadura del proletariado. En parte puede ser en la medida que estamos hablando de soviets y de todo el poder a los soviets, y los soviets son los obreros y campesinos armados y los soldados armados, y obviamente hay un ejercicio de la democracia obrera y de la democracia campesina y la democracia del pueblo armado. Pero eso dura lo que dura la propia guerra civil, donde vence el Ejército Rojo a la intervención imperialista, en la guerra civil, donde aparecen de manera visible los llamados rusos blancos y el ejército de los rusos blancos. Pero ese contexto
o en ese contexto más bien lo que tenemos es la duración, cierta durabilidad cada vez más exagüe de los soviets, porque los soviets en plena guerra civil entregan, si ustedes quieren, el poder otra vez al partido y obviamente todo se centraliza en el Comité Central y sabemos la dramática historia que deriva en la dictadura de un déspota, que es precisamente Joseph Stalin. Cuando termina la guerra civil, los soviets, los obreros, las vanguardias de la revolución como los marineros de Kronstadt piden que se devuelva la democracia, que se devuelva el poder a los soviets, pero la respuesta del Partido Comunista va a ser precisamente la masacre, la represión y la persecución. Es famosa la masacre de los marineros de Kronstadt. Entonces ahí muere los soviets, y paradójicamente se nombra esa muerte del soviet como la unión de las repúblicas socialistas soviéticas, pero eso es paradójico, son las ironías de la historia política. Entonces, por ejemplo, ahí en ese caso, ¿qué es lo que tenemos? Un retorno al estado policial, que va a derivar rápidamente en un estado autoritario y muy rápidamente en un estado totalitario. Eso es lo que establece de manera muy clara Hannah Arendt, donde, digamos, hay dos formas o dos versiones del estado totalitario. Uno es el régimen stalinista y el otro es el régimen nacionalsocialista, el nazi. Entonces, fíjense, ahí tenemos no solamente una adulteración del Estado liberal, sino la destrucción del mismo Estado liberal, pero la emergencia de un Estado policial. Y no se olviden que el Estado policial corresponde al Estado soberano, al diagrama de poder de la soberanía, es decir, del rey, del monarca. Es decir, corresponde a esas formas jurídico-políticas de la monarquía absoluta. Entonces, ¿qué tenemos? En ese contexto teníamos la soberanía y obviamente un Estado policial también, obviamente con unas características mucho más restringidas y elementales de lo que va a ser el Estado policial en la Unión Soviética y en el Tercer Reich nazi. Pero entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un Estado policial, ¿no? No es de ninguna manera, digamos, una transición socialista al comunismo, ni mucho menos la dictadura del proletariado, que puede más o menos coincidir en términos de su realización en un poder de los soviets. No hay eso. Eso dura poco. El poder dual dura poco y el poder de los soviets dura también poco. Es decir, se apropia y usurpa el Partido Comunista a los soviets el poder. Entonces, fíjense, es bastante complejo este tema. Y en ese sentido, obviamente, tenemos distintas formas de Estado. Y tenemos que tenerlas en cuenta, sobre todo sus relaciones con los diagramas de poder. Estamos hablando de muchos diagramas de poder, no solamente los diagramas que menciona Foucault, o que menciona, digamos, de manera figurativa con otros nombres Foucault. El diagrama disciplinario es, digamos, el más concreto, pero también está el diagrama de control, ¿no? El diagrama que corresponde al panoptismo, que se convierte, digamos, en una especie de obsesión del control y la visualización de todo, que ahora aparece en forma planetaria en el pleno contexto de la pandemia, porque tenemos un control ya con características descomunales tecnológicas y cibernéticas y informáticas. Bueno, pero entonces estamos hablando de una complejidad de articulaciones e integraciones diferentes entre las dinámicas moleculares y las dinámicas molares. Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando se hace análisis políticos o análisis de crítica de la política, análisis de crítica de la razón política, lo que se tenga que llamar. Entonces, y sobre todo cuando se hace análisis de coyuntura, tenemos que tener en cuenta estos contextos, no solamente histórico-políticos, sino también contextos que tienen que ver con los
campos teóricos, con las perspectivas teóricas, los usos teóricos que hacemos en el análisis. Muy bien, pero ¿qué nos compete ahora? Es decir, lo que nos compete ahora es hacer un análisis de esta coyuntura, o los desenlaces de esta coyuntura que tienen que ver con la derrota del gobierno, la segunda derrota del gobierno. La primera fue la recuperación de coca por parte de los cultivadores de la hoja de coca tradicional yungueña. Y la segunda derrota es la derrota precisamente del gobierno al abrogar la ley de ganancias ilícitas y al abrogar la ley madre 1386. Después de movilizaciones y resistencias que se dan en 6 regiones del país y donde hay 2 polos, el polo de Santa Cruz y el polo de Potosí, no necesariamente solo los comités cívicos, sino también las organizaciones sociales que se resisten a una ley que la consideran no solamente de control, sino expropiadora, no solamente de los derechos civiles y políticos y económicos, sino de todos los derechos que están consagrados en la Constitución, incluyendo, digamos, la abolición taxativa a través de la ley del régimen autonómico. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un panorama que puede ser considerado por sus analogías y también por su continuidad con lo que ocurría antes de la caída del gobierno de Evo Morales Ayma, el 2019. Es decir, un conjunto de resistencias y movilizaciones de organizaciones sociales y de regiones, y también obviamente de comités cívicos, contra el régimen, un régimen neopopulista, una forma de gubernamentalidad clientelar y corrupta, que desconoció flagrantemente los resultados del referéndum de reforma constitucional. De manera muy concreta, digamos, las resistencias fueron en ese entonces, en el lapso corto, de defensa de la democracia y del voto. Sin embargo, no se puede tener en cuenta solamente esto, porque esa situación, esa específica coyuntura, tiene que ver con una historia de resistencias desde el 2010 hasta el 2019, casi una década de resistencias contra el gobierno neopopulista, que en vez de aplicar la Constitución, restaura el viejo Estado-Nación solo cambiando de nombre, y que desnacionaliza los hidrocarburos con los contratos de operaciones, se desenmascara en el conflicto del TIBNIS como un gobierno antiindígena, y se muestra de manera patente como un gobierno que está transitando hacia sus características o estructuración autoritaria de un Estado policial, además, porque pasa del entusiasmo que corresponde al 2006, 2009, donde había todavía entusiasmo social y popular, a la regresión, a la etapa del 2010, 2014, donde evidentemente en vez de aplicar la Constitución se la desmantela y se restauran las prácticas clientelares, corruptas y de corrupción institucional, habidas a lo largo de la historia política de Bolivia, en distintos regímenes, en distintas formas de gobierno, pero digamos lo que se trae a colación, digamos, es la saturación de estas adulteraciones de lo que se puede llamar el Estado liberal, inclusive el Estado liberal adulterado en su forma populista y en este caso en su forma neopopulista. Entonces hay, pues,
una historia larga de resistencias que derivan y convergen el 2019. Y todo eso hace de sustrato dinámico, histórico-político, de la implosión del régimen neopopulista, de su caída. Y en el contexto del 2019 en realidad se estaba gestando una insurrección social. Contra esta insurrección social se opone tanto el régimen neopopulista como, digamos, su oposición de derecha, que en gran parte es complementaria, a pesar de considerarse enemigos. Pactan una transición. En efecto, lo que ha ocurrido es eso. Y en ese contexto que tenemos pues un escenario de movilizaciones sociales y resistencias contra el régimen autoritario. Y lo que se hace ahora, lo que ocurre ahora en el contexto y en la coyuntura presente, la recuperación de ADEPCOCA por parte de los yungueños y la abrogación de la ley de ganancias ilícitas y su ley madre 386. Es decir, estas dos derrotas lo que muestran precisamente es que hemos vuelto al escenario anterior al gobierno de transición, escenario que se caracteriza por la diferida implosión del régimen, pero también por la implosión intensa que se da precisamente con su derrumbe el 2019. Entonces hemos vuelto a ese contexto pasando por una especie de interregno, que es el gobierno de transición, que en realidad fue un gobierno pactado entre el MAS y la derecha, para evitar en ambos casos, con distintas intenciones, el desenlace de la insurrección social. Entonces, ¿cómo explicamos la derrota del gobierno neopopulista retornado? Es decir, si volvemos al escenario, estamos volviendo a la continuidad de las derrotas del gobierno, a la continuidad de la implosión del régimen neopopulista que había sido derrocado, pero además se había derrumbado por implosión. Lo que se hace después del gobierno de transición a través de las elecciones nacionales es retornar a ese régimen. Pero se retorna un régimen que ya está destruido, que ya se ha derrumbado. Es decir, no se miran las ruinas de lo que está ocurriendo y se sigue como si nada hubiera pasado. Como si, digamos, efectivamente no hubiera habido la implosión, no hubieran habido las resistencias de una década social contra el régimen neopopulista. Es decir, como si fuese creíble el balbuceo de narrativa de neopopulista que muestra un proceso de cambio. Sin embargo, ese proceso de cambio ya ha muerto por el desmantelamiento de la Constitución, por la desnacionalización de los hidrocarburos, por la ejecución de la ampliación de la frontera agrícola en favor del conglomerado burgués entre la burguesía agroindustrial, ganadera, maderera y la burguesía rentista, además de la burguesía de la coca excedentaria y de la industrialización de la cocaína. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Lo que tienes precisamente es un derrumbe. Y lo que ha habido es el derrumbe. Y lo que se ha restituido es ese gobierno, lo que queda de ese gobierno, lo que queda del neopopulismo, pero en condiciones de ruinas. Y obviamente ese es el contexto más importante que explica la derrota del gobierno neopopulista, que ahora está presidido por Luis Arce Catacora, el exministro neoliberal del régimen neopopulista, porque en realidad lo que han hecho es aplicar mucho más ortodoxamente las medidas del Fondo Monetario Internacional, que tienen que ver con el equilibrio económico.
Lo demás era precisamente una especie de barniz, hablar de procesos de cambio, mucho más hablar de una especie de socialismo comunitario, que es el nombre del modelo que le atribuye al régimen de Evo Morales Ayma precisamente Luis Arce Catacora, que es un intento de legitimación a través de una lectura discutible y superficial de las estadísticas, sobre todo de la variación del Producto Interno Bruto, cuyo crecimiento está súper inflado, sobre todo por esa composición que tiene que ver con los bancos, con el flujo financiero, es decir, donde puede manipular el gobierno las estadísticas. Es decir, por una parte no estamos ante un cálculo fidedigno del Producto Interno Bruto y por lo tanto menos de la variación y del crecimiento económico, pero digamos, lo que ha habido sencillamente es una bonanza económica debido al alto precio de las materias primas y sobre todo del gas, en el contexto de una subida del petróleo, porque el precio del gas y del petróleo están conectados. Entonces ha habido un fabuloso ingreso que ha sido despilfarrado durante 14 años, precisamente por la casta gobernante que es la burguesía rentista. Entonces, lo que tenemos precisamente ahora es también las consecuencias de una crisis económica por este despilfarro. No ha habido inversión productiva, lo que ha habido es un crecimiento de empresas públicas que son elefantes blancos. Son cementerios de elefantes, nada productivos, sino además de ser mal administrados, son empresas que no han funcionado. Es decir, que han sido precisamente las excusas de corrupciones galopantes, donde están metidas empresas transnacionales como la CAMC, que tiene el control de gran parte de la economía y después del escándalo de la CAMC, en realidad se ocultan y encubren y siguen manejando y controlando entre esas zonas que controlan es el litio. Entonces estamos en manos de transnacionales chinas, pero también de otras transnacionales. Y siempre hemos estado en manos de las transnacionales Petrobras y las transnacionales petroleras, porque aquí nunca hubo nacionalización. Hubo un proceso, un inicio del proceso de nacionalización con el decreto ley Héroes del Chaco. Y digamos, el paraíso duró un año, mientras duró ese porcentaje del 82% para el Estado y el 18% para las empresas. Pero cuando se hicieron los contratos de operaciones se devolvió todo el control técnico a las transnacionales. Es decir, ese es el contexto. Entonces son varios planos de intensidad, varios aspectos que tenemos que ver. Uno de los aspectos más importantes tiene con la crisis, con el análisis de la crisis, con el análisis de la derrota del gobierno de Luis Arce Catacora, tiene que ver fundamentalmente con este eje, si podemos hablar así, de la implosión diferida y de la implosión, digamos, devenida y de la implosión realizada con el derrumbe del régimen neopopulista. Pero hay otros ejes, es decir, los ejes que tienen que ver con el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, que nunca se ha salido. Más bien, el régimen neopopulista y las instituciones de gobierno de Evo Morales Ayma han ahondado la dependencia precisamente al convertirse en un estado subalterno al imperio, es decir, a el orden mundial de las dominaciones y del dominio de los grandes monopolios, oligopolios, y al dominio de la hiperburguesía de la energía fósil, en plena dominancia del capitalismo financiero y extractivista. Este es un gobierno que es un agente de las empresas transnacionales. Entonces ese es el otro eje importante. Y esos dos ejes, por ejemplo, ya nos explican no solamente la derrota
del gobierno neopopulista ante las resistencias y movilizaciones contra una ley de control y de expropiaciones y de abolición definitiva del régimen autonómico. Entonces, lo que tenemos precisamente es una explicación de la derrota, pero también una explicación de por qué no hay recursos ahora, porque hemos ingresado precisamente a partir del despilfarro y de la continuidad del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente de una crisis económica que querían resolver a través precisamente de medidas, si ustedes quieren, para decirlo bondadosamente, tributarias, con estas leyes de control y expropiación. Entonces, ahora el régimen no tiene ingresos, no tiene el contexto de la bonanza de las materias primas y tiene deudas, una deuda espantosa que tiene que ver con la deuda externa, pero también una deuda interna espantosa, además de haber comprometido los recursos internacionales, las reservas internacionales, porque se han despilfarrado las reservas internacionales sin pedir permiso al pueblo boliviano como manda la Constitución. No solamente han despilfarrado, sino han destruido la economía y todos nuestros recursos y todas nuestras disponibilidades, fuera obviamente de hacer barbaridades como continuar con las políticas de las AFPs, que son una privatización del ahorro de los trabajadores. Ellos han continuado la ley de Sánchez de Lozada y ellos han manejado recursos que no les pertenecen y que pertenecen a los trabajadores para invertir, han comprado bonos. Este ministro, que ahora es presidente, el ex ministro de Economía que ahora es presidente, ha comprado bonos por $500 millones, han hecho lo que han querido. ¿Y dónde está esa plata? Y nadie les reclama. Obviamente, de ninguna manera la complicidad perversa de los órganos de poder del Estado, entre ellos la Fiscalía General y obviamente la Procuraduría del Estado, todos son cómplices de este manejo mafioso de los recursos del Estado. De los recursos ni siquiera del Estado, porque desde la Constitución son recursos del pueblo boliviano. Entonces, el otro contexto nos muestra precisamente el horizonte de la crisis. Entonces, entre ambas cosas que tenemos una situación realmente calamitosa, que puede derivar de dramática a trágica. Pero lo que queremos explicar aquí es precisamente esa derrota. Esos dos ejes ya nos muestran qué cosa, nos muestran precisamente lo que podemos llamar una especie de enajenación ideológica. Aunque de ideología no tienen, porque son balbuceos ideológicos, son amarres de fragmentos ideológicos de distintos discursos políticos e ideológicos. Es decir, el masismo lo que ha hecho es precisamente un balbuceo ideológico y un balbuceo discursivo, buscando desesperadamente la legitimación de su mal gobierno, de sus pésimas gestiones y sobre todo de un comportamiento crápula en el manejo administrativo y público y un comportamiento subalterno y sumiso al dominio del imperio y al dominio de las transnacionales extractivistas. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, lo que tenemos es precisamente unas burbujas, en este caso no solamente especulativas, sino unas burbujas ideológicas que han nubilado la visibilidad de los voceros, del supuesto ideólogo del neopopulismo, de la gubernamentalidad clientelar, es decir, nubilan la visión de sus dirigencias políticas y sindicales, que son apócrifas porque son impuestas. Entonces no ven la magnitud de la crisis y por lo tanto, digamos, no ven el hundimiento de la nave en pleno naufragio y consideran que están avanzando, que están desarrollando, que tienen crecimiento económico y que tienen un plan económico-social de desarrollo nacional, que no es otra cosa que la repetición de los anteriores planes, que no son otra cosa que la abolición y vulneración de la Constitución, pues la Constitución es clara en términos de la estructura económica del Estado. Se trata
de transiciones, de una economía plural que tiene que ser complementaria entre la economía comunitaria, la economía pública, la economía privada y la economía social. Hablando de economía social, las cooperativas, pero ya pensando en verdaderas cooperativas, no cooperativas que encubren propiedades privadas y por lo tanto burguesía privada, sino estamos hablando de una combinación, de una composición, de una exaltación de la composición de la economía boliviana, pero ahora en términos constitucionalizados y con finalidades que tienen que ver con la transición. ¿La transición hacia qué? Transición, digamos, hacia una industrialización donde se prohíbe la exportación de materias primas, transición hacia una economía comunitaria, fortalecimiento de la comunidad y de lo colectivo, de las economías colectivas, fortalecimiento de la economía social, pero además, ¿y con qué horizonte? Un horizonte que se llama desarrollo sostenible, es decir, ya se incorporan variables ambientales y ecológicas, y además se tiene un horizonte, si ustedes quieren, ético y moral que establece la Constitución, que es el vivir bien. Los recursos naturales no pueden estar destinados a la mercantilización, sino al vivir bien. Entonces hay transiciones, hay una economía de transición. Y además, bajo un sistema de gobierno que es el de la democracia participativa, directa, comunitaria y representativa, donde se transfiere la decisión política al pueblo organizado, a las asambleas de pueblo organizado. Es decir, se pasa a la construcción colectiva de la ley y la construcción colectiva de la decisión política. Eso establece la Constitución, pero no han cumplido con nada de esto, han abolido esto, han ignorado completamente esto. Por lo tanto, por eso han sido gobiernos inconstitucionales, gestiones de gobierno inconstitucionales. Las gestiones de gobierno de Evo Morales Ayma, y lo es la gestión de gobierno de Luis Arce Catacora, y obviamente también lo fue la de el lapso pequeño y corto de menos de un año del gobierno de transición. Son gobiernos inconstitucionales. Entonces, hay que entender qué es lo que ha pasado y por lo tanto lo que está pasando también, porque lo que está pasando es de que continúan con la abolición y desmantelamiento de lo que queda de la Constitución, con ese plan económico que no tiene nada que ver con lo que establece la Constitución como modelo de transición, como modelo de economía plural. Y las finalidades que se proponen. Entonces aquí no hay nada que tiene que ver con la Constitución, no hay nada que los pueda legitimar mínimamente, sino hay la continuidad de lo más horrendo de la política, este descolocamiento, esta desincronía, este desorden, este descolocamiento profundo, esta enajenación ideológica, estos despropósitos acumulados y esta desconexión de la casta política gobernante y de oposición respecto de la realidad efectiva. Entonces están marchando al abismo, pero contentos, para decirlo en términos ilustrativos y metafóricos, es decir, como si nada hubiera pasado y como si estuviera ante un camino promisorio, que no es otra cosa que la manifestación más clara de su propia enajenación. Entonces tenemos pues la explicación por distintos factores políticos, histórico-políticos, factores que tienen que ver con la resistencia, factores que tienen que ver precisamente con una conducción de un modelo colonial extractivista del capitalismo, dependiente con sus ribetes desbordantes de corrupción institucional y de corrupción galopante.
Entonces no tienen ni siquiera posibilidades de detener, amortiguar esta marcha al abismo, a su segunda muerte. El 2019 es pues la primera muerte, que compromete también la muerte del propio Estado. Entonces la magnitud de la crisis es mucho mayor. Entonces esto es lo que hay que comprender. Es decir, esto es lo que hay que comprender, estas dinámicas moleculares y molares singulares que dan cuenta de una composición, de una crisis múltiple del Estado, pero también de la sociedad y de sus instituciones. También de la política en todo sentido de la palabra, del ejercicio de la política, no solamente el ejercicio del poder. Entonces, tenemos ahí la explicación. Y lo importante en este caso es tener explicación de distintos ángulos de lo que ha ocurrido, de la derrota que ya anuncia precisamente una nueva implosión categórica, un nuevo derrumbe del régimen, pero cuidado, también del Estado. Nosotros dejaríamos aquí nuestra exposición en espera de la continuidad del desarrollo de sus análisis.